Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en esta linda tarde. Mi nombre es Liliana Vargas. Iniciamos a las 3 de la tarde. Esperamos que disfruten de esta conferencia. Mientras esperamos, los invitamos a que nos compartan su nombre, sus empresas. Nos vamos conociendo por el chat para interactuar y en 5 minuticos iniciamos. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su compañía. Es un gran honor para nosotros darles la bienvenida a InnovaLab virtual, a esta conferencia que vamos a tener hoy. Mi nombre es Liliana Vargas, soy consultora de InnovaLab, el Centro de Innovación y Diseño Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Para continuar, les quiero comunicar que este webinar va a ser grabado. Por esto, amablemente, estamos invitando a retirarse a las personas que no autoricen esta grabación. Las memorias del evento van a ser publicadas en la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá, www.ccb.org.co, en el módulo de Fortalezca su empresa. La Cámara de Comercio les da una bienvenida y nosotros continuamos apoyando a emprendedores y a empresarios, y así como muchos han revisado su modelo de negocio, sus estrategias, nosotros también lo hemos hecho. Así que hemos creado nuevas propuestas, nuevos programas, nuevas actividades para apoyarnos con el despliegue virtual que hemos desarrollado para que sigamos impulsando su innovación y productividad y así lograr que el desarrollo económico no se detenga. Mientras hago esta presentación, les estoy compartiendo que nos pueden decir sus nombres, sus empresas y de dónde nos acompañan por el chat y así vamos interactuando. Actualmente la Cámara de Comercio tiene una gran variedad de servicios, como lo son los cursos virtuales empresariales de innovación, las asesorías virtuales permanentes que tenemos en temas legales, en temas de mercadeo, de estrategia, en lo que necesiten. Tenemos nuestro centro virtual de negocios donde pueden ofertar o demandar sus productos. Tenemos Bazar Boc, en donde ustedes pueden revisar la oferta de nuestros empresarios, aprovechar que estamos cerca al Día del Padre para consentir a sus papitos. Tenemos un servicio de creación de empresas virtuales y de renovación de registros. Tenemos el servicio de conciliación y de mediación virtual, el servicio de prevención de violencia intrafamiliar. Tenemos los servicios de síntesis de protocolos de bioseguridad que tanto estamos necesitando en este momento y nuestras agendas sectoriales de reactivación económica por clúster. Aprovecho este espacio para comunicar lo orgullosos que estamos aportando desde nuestro rol a nuestra ciudad. Hemos construido el hospital más grande de Bogotá y hemos donado 1.500 millones para ampliar esa capacidad hospitalaria de Bogotá y la región. Los estamos invitando a los empresarios de Bogotá y región a ser parte de esos empresarios que no se rinden, para que renueven su matrícula mercantil de su empresa antes del próximo 3 de julio. Asimismo, los estamos invitando a ser parte exclusiva de nuestro círculo de afiliados y disfrutar esos beneficios que tenemos para sus empresas. Les voy a contar rápidamente sobre InnovaLab. InnovaLab es un espacio donde acompañamos a acelerar proyectos de innovación y sofisticamos el portafolio de productos y servicios a emprendedores y a empresarios. Nos creamos aproximadamente hace 5 años y hemos construido un portafolio bastante robusto para el beneficio de todos. Nuestros objetivos son el de generar perspectiva e inspiración, donde realmente en esta fase generamos ideas. El segundo objetivo, acelerar y conectar, en donde aceleramos la ejecución de proyectos. Y nuestro tercer objetivo, que es el de sistematizar y certificar, que es donde hacemos que la innovación sea un proceso sistémico y sistemático, donde podremos implementar o certificar empresas con un sello de marca compartida con Icontec. Quiero invitarlos a los empresarios, a los emprendedores, que está abierta nuestra convocatoria para procesos o proyectos de aceleración para que se puedan inscribir. Lo pueden encontrar en nuestra página de InnovaLab virtual. Ahí pueden postular sus ideas, sus proyectos y los vamos a acompañar. Nosotros estaríamos felices de poder acompañar a cada uno de ustedes en lo que necesiten para el desarrollo y obviamente beneficio de sus empresas y emprendimiento. Les recuerdo que todos los días tenemos actividades. Si se llegaron a perder alguna, todas van a estar en nuestra página web de Cámara de Comercio InnovaLab virtual.
Para todos nuestros participantes les voy a dar unas pequeñas instrucciones de la herramienta que vamos a manejar el día de hoy, que es por chat, como ya estamos haciendo, presentándonos, es mucho más rápido, es mucho más ágil, entonces les pedimos que para todas las preguntas que se generen de esta conferencia la puedan hacer por el módulo de preguntas y respuestas. Y les cuento que en este momento hemos deshabilitado el módulo de protección de datos por chat, entonces si muy seguramente nos ponen un link, no lo vamos a poder ver. Quisiera ahora sí saludar especialmente y dar la palabra a María Paz Gaviria, que es nuestra gerente de plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá y quien nos presentará hoy nuestros invitados especiales. María Paz, bienvenida y muchas gracias por tu compañía. Gracias, Liliana. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Ya estamos conectados a este panel titulado Alfredo Yar, la política de las imágenes. Desde ARBO, programa de la Cámara de Comercio de Bogotá, queremos seguir abriendo espacios de diálogo en medio de esta coyuntura a través de este componente de formación de charlas magistrales y conversatorios. Les damos hoy la bienvenida a dos invitados muy especiales, Alfredo Yar y Florencia San Martín. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Alfredo Yar es arquitecto, cineasta y uno de los artistas contemporáneos más importantes de las últimas 3 décadas. Su trabajo se ha exhibido ampliamente en todo el mundo y ha participado en repetidas ocasiones en las bienales de Venecia, Sydney, Estambul y Sao Paulo, entre otras. Alfredo ha realizado alrededor de 70 intervenciones en el espacio público y ha presentado más de 60 exposiciones individuales en diferentes espacios expositivos. Sus obras hoy en día hacen parte de las colecciones del MoMA y del Guggenheim en Nueva York, el MoCA y el ACMA en Los Ángeles, el Museo de Arte de Sao Paulo y el Hiroshima City Museum of Contemporary Art en Japón, entre decenas de colecciones privadas y públicas. En la última edición de Arboferia tuvimos el privilegio de presentar en la sección sitio la icónica obra A Logo for America, de la cual hablaremos más adelante. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. De verdad es un honor. Alfredo va a estar dialogando con Florencia San Martín, es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Rutgers, New Jersey, y actualmente es profesora de Arte y Cultura Latinoamericana en The School of Visual Arts en Nueva York. Florencia tiene actualmente un proyecto de libro basado en su disertación doctoral que se titula The Decolonial Project of Alfredo Yar. Allí Florencia examina el arte de él desde una perspectiva decolonial. Florencia, te damos la bienvenida a este panel y brevemente quiero agradecer a la Galería Luisa Estrina por su apoyo en la realización de este conversatorio. Muy bienvenidos. Ahí estoy. Muchas gracias, María Paz, por la invitación. Muchas gracias, Daniela. Es un honor poder estar acá con ustedes y sobre todo por poder conversar, por seguir extendiendo ahora públicamente una conversación que comenzamos con Alfredo el año 2015, cuando le propuse que iba a hacer mi disertación doctoral sobre él. Creo que voy a compartir pantalla inmediatamente para que todos puedan ver. Ok. Entonces,
la voy a compartir entera. Ahí. ¿Se ve bien? Sí. Ok. Vamos a repasar con Alfredo 4 proyectos que él ha realizado desde el año 80. Esta primera obra que estoy mostrando en pantalla, ya lo mencionaba María Paz, es una obra emblemática no solamente de Alfredo, sino que del arte latinoamericano y también de cómo podemos pensar hoy día el arte del sur global. La obra fue exhibida el año 1987, proyectada en uno de los signos publicitarios, en la emblemática plaza en Nueva York de New York Times Square, y en el contexto de una exposición más larga que duró durante los años 80, que se llamaba Messages to the Public. Si bien muchas de esas obras tuvieron mucha prensa, la obra de Alfredo ha seguido llamando la atención de muchos, y se ha seguido proyectando a lo largo de todo el mundo, porque el problema lingüístico de la apropiación de la palabra América por un país es un problema continuo, y es un problema que no solamente atiende al lenguaje, sino que también a relaciones de poder más amplias. Entonces, yo creo que Alfredo puede ahora unir la conversación y quizás irla dialogando juntos. No sé si Alfredo está... Ahí está Alfredo. Hola. ¿Quieres explicar tú la obra? ¿La explico yo? No, claro, puedo decir un par de cosas. Pero antes, agradecerte a ti, Florencia, por esta conversación. Como tú dices, empezó hace ya varios años. Y a María Pía por la invitación. Estoy muy honrado de estar aquí con todos ustedes. Bueno, esta fue mi primera gran intervención pública en Estados Unidos, en Nueva York, en el año 87. Y esto fue en respuesta al shock que tuve cuando llegué en el 82 y los primeros años, cuando descubrí que en el lenguaje diario de Estados Unidos se habla de América, con expresiones como God bless America, Welcome to America y otras tantas, donde simplemente se refieren a Estados Unidos y no al continente. Y eso me chocó muchísimo. Yo soy chileno, soy americano. Y para mí el continente siempre ha sido como nuestro continente. Entonces quise hacer una obra correctiva, una especie de ensayo semiótico sobre el significado de la palabra América. Y es ahí que creé esta obra que empezaba entonces con el perfil de Estados Unidos y después el texto, esto no es América, una afirmación muy fuerte. Y después sigo con la bandera de Estados Unidos y otro texto que dice, esta no es la bandera de América. Y después de una serie de movimientos en la pantalla, esto es una animación que dura 38 segundos, aparece, ¿no es cierto?, la palabra América con el continente entero sobrepuesto encima de la palabra. La obra se creó mucha controversia en su momento, fue muy atacado. Hubiera un programa en vivo en la televisión norteamericana o en la radio norteamericana como NPR, National Public Radio, donde se podía escuchar gente diciendo esto es ilegal. ¿Cómo es posible que le permitieron hacer esto a este señor? En fin, la obra se presentó en el 87 y en el 2014 se vuelve a presentar en Times Square porque fue adquirida por el Museo Guggenheim de Manhattan. Y ahí se pudo presentar no solamente en una pantalla, sino que en 65 pantallas simultáneamente. Esto fue gracias a la participación de Pablo León de la Barra, un gran amigo, curador mexicano, que fue el que trabajó con el Guggenheim para hacer este proyecto. Aquí la obra adquirió un nuevo significado. Ya no era tanto el tema semántico de que América representa un continente y no un país, sino que estábamos durante la administración de Obama
Y en ese tiempo Obama estaba expulsando muchos inmigrantes. De hecho, Obama llegó a expulsar más de 3 millones de inmigrantes. Entonces, el significado de lo que era ser americano estaba en cuestión. Y por lo tanto, fue leída de esa manera. Finalmente, la obra siguió su curso y se mostró después en algunos países, como en Londres, aquí está en Piccadilly Circus, y eso ya era en los tiempos de Trump. Y aquí, de nuevo, se le asignó un nuevo significado. Ya en la prensa se podía leer como una obra anti-Trump, como reacción a un país, Estados Unidos, que ha sido transformado radicalmente para peor por este presidente, y por lo tanto se leyó como algo que reivindicaba otro Estados Unidos, pero por supuesto siempre usando la palabra América. En resumen, es una obra sobre la cual yo he perdido el control. Cada cual la utiliza para sus propios objetivos, y eso me parece bien. Ese es uno de los efectos o consecuencias de trabajar en el espacio público, donde uno pierde control, a pesar de que uno cree que ha pensado en todo. Pero mi mayor orgullo es que, aparte de ser esta obra la más publicada de mis obras, está siendo utilizada por varios libros de colegios de Estados Unidos para enseñarle a los chicos el significado real de la palabra América. Sí, es una obra muy interesante en muchos niveles. Recuerdo la entrevista de NPR que mencionabas cuando te preguntan ¿qué pasa con esta obra? ¿Crees que lograste algo? Y tú dices, creo que falló, creo que es una obra fallida, porque Estados Unidos sigue llamándose América. Y esa noción de lo fallido, en el fondo lo que hace es movilizar dinámicamente diferentes modelos de resistencia. Como no se logró cambiar, necesita continuarse, expandirse. Ese fallo, en el fondo, la representación de ese fallo es lo que la hace un espacio de resistencia. Judith Butler tiene la famosa frase que representar lo fallido, en el fondo moviliza los discursos, los expande, los entrega hacia los otros. Hay una cosa interesante también que va más allá de la dialéctica, es o no es América, que es la misma idea de América Latina o la idea de América que está entrando muy fuerte en los discursos, no solamente de América Latina, sino que también del sur global. América no se llamaba América hasta antes de que se descubriera, o sea, que se inventara en el siglo XVI, y cuando tú haces la obra, el año 86, ya habían, Estados Unidos no solamente se llamaba a sí mismo América, sino que también tenía instituciones, como por ejemplo la famosa Escuela de las Américas. Y la Escuela de las Américas es la que ejercita un montón de militares, asesinos, que se dan la labor moral ellos de ir a salvar a los otros. Entonces, ese salvar al otro, en el fondo, es un proyecto colonial. Y la palabra América, la apropiación de la palabra América, representa ese proyecto más amplio de querer salvar al otro. O sea, la idea de la doctrina de Monroe, por ejemplo, que también se puede asociar a esta obra, donde Estados Unidos se da la libertad de salvar a los países del llamado tercer mundo porque no son desarrollados, lo apropia y con eso lo manipula, pero hay una resistencia en esta obra que es muy linda y que no se termina, que es interminable y que es interminable no solamente en el lenguaje, que es lo que me interesa a mí, sino que además en las maneras que, como decía Alfredo, como se ha reproducido en sistemas pedagógicos, no solamente en los libros, sino que también en conferencias. Tú mencionabas cuando Pablo León de la Barra comisionó la obra y después se habló mucho de esa obra. O sea que circula no solamente como obra de arte, sino que también en discursos en torno a la cultura. Esa idea de lo que no termina, de lo continuo,
como algo fallido, que en el fondo moviliza la resistencia, es algo que se comprime de una manera muy especial en este trabajo. Creo que podemos pasar a discutir de otra negación, o sea que en esta obra Alfredo famosamente decía en Times Square el año 87 y luego de nuevo el año 2014 y luego de nuevo hoy día, esto no es América. En el año 85, usando texto, entendiendo también el texto como imagen, Alfredo escribía 100 años de soledad y luego abajo con rojo y con neón escribía no realmente. Y estamos hablando de esta obra en Colombia y yo creo que Alfredo ahora la puede explicar. Bueno, aquí, para poner un poco de contexto, cuando yo llego en el 82 a Nueva York, es solamente en ese momento que me doy cuenta, primero, de lo que había hecho Estados Unidos en el golpe chileno, la influencia y el financiamiento del golpe chileno, pero también el envolvimiento de Estados Unidos en muchos golpes en América Latina. Eso lo descubro en el 82 porque yo había vivido en Chile durante la dictadura hasta el 82 y por supuesto durante la dictadura teníamos censura, por lo tanto había muchos rumores de todo tipo, pero yo era muy joven y no tenía acceso a toda esta información, por lo tanto realmente no sabía exactamente lo que había ocurrido y cómo había ocurrido. Entonces, los 80 para mí son una etapa de lectura, de investigación y descubrimiento de un mundo que yo sospechaba, pero no tenía muy claro. Y bueno, este libro magnífico de García Márquez debe ser el libro más leído en el mundo sobre América Latina. Y así como en mi vida diaria yo descubría gente que decía América, América, América para referirse a Estados Unidos, cuando yo decía que era chileno, de vez en cuando se me mencionaba este libro. Es decir, la mayoría de la gente, cuando piensa en América Latina, su pensamiento ha sido grandemente influenciado por este libro. Ese es el poder extraordinario de este libro. Y claro, es un libro maravilloso, pero sí hay que reconocer que da una imagen de América Latina caótica, mágica, realista, y otras ciertas características que tal vez sean verdad, pero tal vez también hay otra América Latina que es ordenada, que es rigurosa, etcétera, etcétera. Pero el título mismo el que más me interesaba, porque efectivamente no hemos estado nunca solos, siempre hemos estado bajo el alero de Estados Unidos y su influencia, no solamente cultural, pero lamentablemente intervencionista y militar. Y yo lo acababa de vivir en carne propia, llegando desde Chile. Entonces hice esta obra casi como un chiste, sugerir 100 años de soledad. No realmente, no estamos realmente solos, estamos muy acompañados y a veces estamos muy mal acompañados. Ese fue un poco el origen de esta obra, que también se mostró en su tiempo y después, digamos, quedó archivada y realmente ha sido los últimos 10 años que ha volvido a aparecer un poco el interés por esta obra. Sí, y es interesante también en varios niveles. Quería mencionar un concepto que la obra de Alfredo visibiliza, que es el concepto de la americanidad, que lo desarrollaron el sociólogo Aníbal Quijano y Manuel Bernstein en el año 1992, que quiere decir que la colonialidad de Europa, o sea, la extensión del continente europeo hacia el hemisferio que luego se llama América, o que hoy conocemos como América, luego de finales del siglo XIX, con la adquisición de Puerto Rico por Estados Unidos, por ejemplo, ya las relaciones de poder no son tan solo transatlánticas, sino que son más bien verticales. No estamos solos, entonces hace sentido en ese nivel, y también en cómo entender, Alfredo recién mencionaba la generalización de los países latinoamericanos, de los estados-naciones, como si todo fuera 100 años de soledad.
Y ese 100 años de soledad, como se conocía en esa época, está relacionado con el boom de la literatura en los 60, con ciertas voces de la literatura que no por nada eran la mayoría hombres, y que también se podría hacer un paralelo con el boom del arte latinoamericano a comienzos de los 90. O sea que cuando el arte latinoamericano comienza a entrar en el circuito más global del mercado, se produce un boom, pero también mueren de alguna manera como estos conceptualismos que ya se ven reflejados en la obra de Alfredo, en esta obra más temprana de los años 80. Entonces, que la literatura latinoamericana no solamente es ese boom representado de manera magistral en la obra y en el personaje de García Márquez, sino que es mucho más, y que la literatura y la cultura son mucho más. Hubieron un montón de exposiciones, que me imagino que mucha gente que están hoy día atendiendo la audiencia tienen que estar, que sabrán, a finales de los 80, a principios de los 90 en Estados Unidos, cuando se intentó presentar una idea de América Latina como una América Latina exótica, llena de colores, de sandía, en el fondo celebrando esa otredad, ese desarrollismo, esa sexualidad, y contraponiéndolo binariamente a un norte racional. Entonces, Alfredo lo que hace de una manera muy astuta con el lenguaje que se convierte en imagen es hablar de pluriversos. Eso yo lo había pensado, te lo había comentado antes. En vez de un universo donde las relaciones de poder son norte-sur, en el contexto de la americanidad que comentaba antes, no realmente habla de muchos universos, de pluriversos, de una pluralidad que no le conviene al sistema colonial. No le conviene entender que hay diversidades de literaturas, de culturas, de saberes, de maneras de ser, de sentir. Y ese no realmente, entre paréntesis, lo hace visible, y lo hace visible con luz. Y la luz es uno de los componentes esenciales en el trabajo de Alfredo, no solamente en términos formales, con el uso del neón, sino que también conceptuales. Y la luz es fotográfica. Y yo creo que ahora es un buen momento para anunciar que Alfredo recientemente, en marzo, el 10 de marzo, fue notificado que había ganado el prestigioso premio de fotografía Hasselblad. Sobre todo por su trabajo con lo que él llama la política de las imágenes, y de ahí el título de esta presentación y de muchas presentaciones que hace Alfredo personalmente. Y esa política de las imágenes se hace de luz, de una luz que permite hacer desaparecer, aparecer, que permite visibilizar aquellas historias pluriversales que son negadas, censuradas por este sistema colonial continuo. Y Alfredo las repite, estas intervenciones, de una manera dinámica que siempre apunta al hecho de que no son resueltas. Y ahí está su luminosidad, podríamos decir. Te felicito, Alfredo, es realmente increíble haber podido obtener ese premio. No sé si quieres comentar sobre tu impresión cuando recibiste la noticia. Bueno, fue otro shock, porque obviamente no soy fotógrafo, por lo tanto no me lo esperaba, no supe que alguien me había nominado, realmente cayó del cielo, y es un gran honor porque efectivamente me dijeron que habían reconocido mi trabajo con la política de las imágenes, mi trabajo crítico de análisis de las imágenes, y que fue de esa manera que supuestamente había hecho una contribución a la historia de la fotografía. Eso fue un gran shock y un gran honor, y la verdad es que todavía no me repongo de esta impresión. Impresión, que también tiene relación con la luminosidad, ¿no? La impresión. Es interesante que los anteriores ganadores de este premio hayan sido fotógrafos reporteros. Y también artistas fotógrafos, o sea, pensando en Henri Cartier-Bresson y también en Bernard Hilla Becher. Y tu relación conocida, que muchos han hablado de la relación en tu trabajo con el fotoperiodismo, que no es tampoco una relación única con el fotoperiodismo. Tú no solamente criticas los medios de comunicación, sino que también hay una celebración
al fotoperiodismo. Entonces eso ocurre también en obras tuyas que están agrupadas en la política de las imágenes, como celebrar, por ejemplo, la labor del fotoperiodista Cohen Wessing, que vamos a hablar después. Entonces la relación con las imágenes y sobre todo con el fotoperiodismo, tú muchas veces has dicho en entrevistas que eres un periodista frustrado, que desde muy pequeño siempre leíste mucho la prensa, porque tu padre leía mucho la prensa. Cuando creciste en la Martinica, él era un gran lector, y tú estabas ahí también leyendo, y cuando llegas a Nueva York, en el fondo puedes ver, quote unquote, luego esa censura, y empiezas a coleccionar de manera obsesiva la prensa. Te impresionan esas imágenes, y con esas imágenes empiezas a hacer obra. Y el primer proyecto que haces, que es un proyecto que haces y que dura mucho en el tiempo, y que es fotográfico, pero que también es arquitectónico, también es un proyecto de instalación, tiene muchas formas, que es lo que pasa con tus obras, que adquieren muchas formas, que son múltiples siempre, y que las vas repensando con el tiempo, es un archivo siempre abierto. La primera obra que haces también la puedes hacer gracias a otra beca, que es la beca Guggenheim, que la ganaste el año 1985 y que te permitió ir a Brasil a fotografiar las condiciones en que trabajaban los mineros en una mina en el Amazonas que se llama Sierra Pelada. Pero antes de eso, hay una cita que me gustaría leer, que es una cita del poeta, activista y ensayista y político Aimé Césaire, de su famoso libro sobre la colonización, donde dice que la cosa esencial es ver claramente, pensar claramente, eso es, de una manera, ¿cómo se dice? Dangerously, desafiante, peligrosa, y responder a la pregunta inocente de qué es fundamentalmente la colonización, pregunta Césaire. Y Césaire no es una persona para nada indiferente en tu vida, en tu crecimiento, en cómo tú te formaste. Aimé Césaire era un poeta, un gran político importante en la Martinica, que fue donde tú creciste. Y otra de las cosas importantes que dice Césaire en su famoso libro del año 50 es que la colonización no es solamente reconocer que la evangelización en el fondo que pretende el poder colonial, sino que también entender el componente capital del modelo colonial. Y en esta obra que tú haces del año 85, donde capturas muchas imágenes, haces muchas imágenes, lo que se visibiliza son las condiciones precarias económicas, sociales y de relaciones sociales en que habitan estos mineros en Brasil, que están justamente buscando oro. Y Doria Ashton, que nosotros hemos hablado mucho de ella con Alfredo, era una gran crítica de arte, muy amiga de Alfredo, realmente una persona que yo admiro y que releo constantemente. Ella le escribió el catálogo de Alfredo para la primera vez que mostró esta obra en la Bienal de Venecia el año 86. Y Doria Ashton escribe, no sé si lo recuerdo bien, algo así como, after all, al final de todo, el oro es el causante de todos los problemas en América Latina. Un poco sabiendo que cuando Colón cree llegar a América, él nunca supo que estaba en América, era Américo Vespucio, y ahí pueden ustedes hacer las conexiones con el primer trabajo, Logo for America, quien desde Brasil descubre, quote unquote, que estaba en este continente, por eso América se llama América. Ellos buscaban oro, ellos buscaban extraer en las tierras de Tahuantinsuyo, en las tierras indígenas, el oro, y al extraer ese oro, hacían América. Entonces, esta obra, ahora yo creo que tú puedes explicarla con tus propias palabras. Sí. Una serie, en realidad, más que una obra. Sí, yo quiero explicar un poco el contexto, cómo llegué aquí. Cuando llegué a Nueva York en el 82, como arquitecto siempre he tenido la idea de que el contexto lo es todo.
Y antes de actuar como artista en el medio neoyorquino, necesitaba entender el medio, cómo funcionaba el medio artístico cultural de Nueva York, el sistema de las galerías, cómo es ser artista en Nueva York, cómo se financian, etcétera, etcétera. Entonces, por unos años, 2, 3 años, me convertí en una especie de antropólogo cultural. Fui a cada galería, fui a cada museo, a cada conferencia, me suscribía a todas las revistas de arte existentes, porque quería entender el medio. Y el resultado de este proceso, digamos, de aprendizaje, fue que descubrí y realicé que estaba efectivamente en una de las ciudades más importantes para el arte contemporáneo. Tal vez el centro mundial del arte contemporáneo, no había duda. Con grandes artistas, grandes museos, grandes exposiciones. Pero también descubrí que en el fondo Nueva York era una ciudad extremadamente provincial en su producción cultural. Es decir, no se hablaba del mundo, se hablaba del ombligo de los artistas. Es decir, el arte era absolutamente autorreferencial. Hablaban de sí mismos. Y podrían haber 35 conflictos alrededor del mundo, pero de eso no se hablaba. Entonces, fue en ese momento que yo pensé que aquí hay algo, aquí tal vez está mi camino. Y pensé, quiero traer el mundo a Nueva York. Y después, en mis lecturas, por casualidad me encuentro con una pequeña nota, sin fotografías, sobre Serra Pelada, donde describen esta escena extraordinaria de mineros que han dejado sus familias para ir a buscar oro y que han hecho esta mina, la han hecho con sus propias manos, sin ningún equipos industrializados. Entonces, es en ese momento que decido ir, justamente para traer el mundo a Nueva York. Y tú mencionabas mi interés por el fotoperiodismo. Acá yo estaba consciente que iba a actuar tal vez como un fotoperiodista, iba a ir a un lugar a ser testigo y a fotografiar una cierta realidad. Pero la segunda parte era lo que más me interesaba. No solamente ir a sacar fotografías, sino que qué voy a hacer con esta fotografía, cuál será el destino de estas fotografías. Y entonces, si muestran las imágenes siguientes, finalmente, lo que decido hacer en Nueva York es arrendar una estación de metro que se llama Spring Street, que es una estación, una línea que lleva a los habitantes de Nueva York a Wall Street, donde justamente se vende y se compra oro en el stock market, en la bolsa de Nueva York. Pero se hace eso de manera abstracta. Yo quería darle una dimensión humana a este proceso de encontrar oro. Y entonces ocupo una estación completa de Manhattan con 81 pósters de la fotografía que yo saqué en Serra Pelada y voy combinándolas con el precio del oro en diferentes ciudades donde se vende oro. Entonces yo quería mandarle un mensaje a la gente que trabajaba en Wall Street comprando y vendiendo oro de manera abstracta, que había un trabajo humano y que había un dolor humano detrás de ese producto. Y esa fue mi manera de traer el mundo a Nueva York. Y esta obra se llama Rushes, y por ley una sola empresa no podía arrendar toda la publicidad de un lugar
en este caso la estación de metro. Por lo tanto, yo tenía todos los espacios de billboards, de posters, mientras que las cajas de luz las tenía Marlboro. Entonces era yo y Marlboro ocupando la estación de Spring Street. Entonces, tal vez allí está la diferencia con el fotoperiodista como Salgado, por ejemplo, Sebastián Salgado, que se hizo muy conocido con estas fotos del mismo lugar, que llegó aquí un año después. Pero Salgado es un gran fotógrafo, pero él no controla sus fotografías, simplemente las vende y las produce en ediciones ilimitadas y circulan por todas partes y pierden el contexto. A mí me interesaba contextualizar estas fotos, esta realidad, y en el fondo esta fue antes de un logo para América, mi llegada, digamos, al mundo del arte de Nueva York, fue mi respuesta a lo que yo leí como el provincialismo de esta ciudad y del mundo del arte. En esa época, para completar mis ideas, una exposición internacional significaba unos pocos artistas de Estados Unidos y unos pocos alemanes. Era muy difícil penetrar, digamos, el mundo del arte y la galería siendo de otra parte. Y bueno, de ahí el provincialismo. Por lo tanto, era mi manera, digamos, de entrar de manera casi subversiva a través de estas imágenes en una estación de metro. Sí, varias cosas. Pensando en el concepto de hegemonía, Chantal Mouffe, por ejemplo, la significancia que tiene operar en los lugares de poder, ¿no? Ese traer el mundo, traer el plurimundo hacia este lugar más hegemónico que es Nueva York, a Spring Street. Esto no está en una estación aislada lo más allá del Bronx o de Brooklyn, sino que está en el meollo, en el fondo de Soho, que va directo a un par de estaciones, a Wall Street. Hay una hegemonía allí donde se está interviniendo que es muy interesante. Es una interrupción de esa hegemonía. Y esa interrupción ocurre no solamente como en el contexto cultural y social del boom económico también que tiene Nueva York en la época de Reagan y de la nueva derecha, que es el contexto en que tú llegaste en los 80, sino que también en cómo tú intervienes en los regímenes de la mirada, en los regímenes de cómo nosotros hemos sido entrenados para ver, y digo nosotros porque yo soy chilena, pero también me formé un poco en un contexto de herida colonial. O sea, a mí se me enseñó que la Mona Lisa era el cuadro más importante de la historia del arte, y la historia del arte occidental siempre se llama la historia del arte, o sea que Occidente ocupa el mundo. Lo que tú haces, a diferencia de Salgado y otros fotógrafos, es que tú intervienes en el espacio público o otros tipos de espacios, como un libro de artista, por ejemplo, para intervenir en ese régimen de la mirada donde hay un espectador y donde hay una obra y donde no hay allí un espacio de interacción, más allá que la fotografía con papel glossy expuesta en un museo en una pared blanca, sino que acá se interviene el espacio público y con eso el régimen de la mirada. Y yo creo que Rancière hablaba un poco de eso también en su comentario sobre la política de las imágenes, cuando escribió sobre tu obra, sobre el hecho de que es un rumor decir que hay muchas imágenes, de que no es tan así. Bueno, él escribe antes de las redes sociales, él escribe antes de Facebook y él escribe antes de la proliferación de Instagram. Es un rumor decir que hay muchas imágenes, no es tan así, sino que los guardianes de las imágenes, y de eso ya sabía Noam Chomsky, que es un gran filósofo y pensador de las imágenes, con quien tú también tuviste la oportunidad de conocer el año 86 con la exposición donde él escribió en Nueva York. No es que hayan tantas imágenes, sino que no hay imágenes, no se muestran esas imágenes. Entonces tú vas a encontrar esas imágenes y las muestras no como normalmente se muestran las imágenes en el status quo del mundo hegemónico, que es el mundo cultural y social y cívico de Nueva York, sino que intervienes en muchos parámetros, en el régimen de la mirada y en el régimen de lo social. Y ahí es donde tu obra también un poco se distancia de ese tipo de fotografía, pero también la expande. Y eso también es interesante, o sea, haber ganado el premio Hasselblad, y que sabemos de dónde viene la cámara Hasselblad,
manipulando las imágenes más allá de su aparato, ¿no? Es algo muy interesante, que nos hace pensar no solamente en tu obra, sino que en la fotografía expandida, más allá de su fisicalidad, digamos, de su bidimensionalidad. Y siempre también en tu obra están, no, muchas veces, si no la mayoría de las veces, está el diálogo en las imágenes con el texto. No sé si quieres comentar sobre eso. Bueno, sí, porque, digamos, por este pensamiento mío sobre la política de las imágenes, siempre he insistido en que las imágenes no son inocentes, que cada imagen contiene una visión del mundo, una dimensión política del mundo. Y como no hemos sido educados para leer las imágenes, nos enseñan a leer, a escribir, pero no hay una cultura visual del mirar, del ver. Por lo tanto, estas imágenes nos asaltan y nos cambian la visión del mundo, nos influencian nuestro mover por el mundo, nuestro pensar del mundo. Y por lo tanto, siempre he sentido la necesidad de no abandonarlas, no dejarlas solas, de acompañarlas para dirigir la mirada, para darles un poco el contexto que tal vez hayan perdido, porque al final estas imágenes son una nueva realidad. La realidad realmente no se puede representar. Lo que hacemos nosotros, creamos nuevas realidades. De allí la responsabilidad del artista y del fotógrafo, del agente cultural, del productor cultural. Creamos nuevas realidades y somos responsables de sus significados. No se trata de sacar una foto y ponerla en el mundo, no. Y entonces mi necesidad de trabajar con texto está allí, como de amarrarla, de darle un poco, de ayudarla a ser más explícita en lo que quiere decir. Y tú siempre dices también, tú citas la famosa frase de uno no hace, o sea, uno no toma una foto, uno hace una foto. Exacto, es una obra reciente que cita supuestamente a Ansel Adams, pero nunca lo he podido confirmar de que fue él, donde él dice, uno no toma una fotografía, la hace. Uh-huh. Y es el gran debate de la fotografía como duda también. Hay pensar la fotografía en estado de duda, vendría a dialogar también con la obra de arte, los proyectos de arte en estados fallidos, como duda, la fotografía, los proyectos fallidos. La fotografía en sí misma, bueno, fue inventada como un espejo de la realidad, como un pincel de la naturaleza, como algo mimético, por algo Baudelaire la había sacado de las artes, y luego ha tenido diferentes momentos la fotografía. Primero como un espejo de la realidad, luego se entiende la fotografía nuevamente como ficción, después vuelve a entenderse como espejo de la realidad con el auge del fotodocumentalismo en los 30, con Life Magazine, la época después de la depresión en Estados Unidos, y luego con el postmodernismo vuelve en el fondo a entenderse como ficción. Pero esa narrativa aún reside en la narrativa occidental de cómo pensar la fotografía. De hecho, hace poco se descubrió que el inventor de la fotografía no había sido Daguerre, sino que había sido un tipo que ya practicaba, ya ensayaba cómo fijar imágenes, que estaba en Brasil. Entonces, ahí una vez más hay una indiferencia en cómo construimos, yo soy historiadora del arte, de cómo construimos la historia del arte, de cómo construimos los regímenes de la visibilidad a partir de censura, ¿no? Porque en el fondo pensar la historia de la fotografía como primero un espejo con memoria, luego la ficción, ¿no? En la época de los cuando se empezaron como a trabajar la fotografía como un lugar fantasmagórico, luego la vuelta a lo documental en los años 30, cuando hay una fuerte conmoción social en Estados Unidos, y luego nuevamente con el postmodernismo, que también es una narrativa occidental, pero ¿dónde estaría ese otro mundo? No solamente ese otro mundo que tú hablabas antes, ese otro mundo que no solamente existe políticamente, sino que también historiográficamente. Y yo creo que tu obra hace eso, en el fondo, que
como que nos invita a ser parte de pensar en los plurimundos de una manera diferente. Activa las miradas, activa el pensamiento, activa una responsabilidad social en los transeúntes, en aquellos que no simplemente están yendo a un museo y pagar las a veces muy altas, el ticket muy alto para entrar a un museo, pero habitan el espacio de las imágenes, que existen en realidad en todo el mundo. Entonces, me interesaba preguntarte, tú siempre haces visible también esa indiferencia frente a las imágenes y frente a los eventos. Esa indiferencia a darse cuenta, ¿no? Por algo la obra de Times Square está también en otro nivel de recepción, hablando en términos de recepción, es tan elocuente, porque está en Times Square, es el año 87, y la gente, uno ve los archivos del año 87 y a la gente realmente le llamó mucho la atención, tenía mucha rabia la gente. Demandemos a este artista, decían. Si te acuerdas algún tipo de reacción, de recepción de esta imagen que se instala un año antes que la proyección de A Logo for America en Times Square. Bueno, era la época de Keith Haring, de Jean-Michel Basquiat, de los artistas, en esa época se llamaban los graffiti, y la ciudad entera, el metro, la ciudad entera estaba lleno de graffiti. Y entonces cuando creé esta obra, mandamos a hacer 3 sets de imágenes, porque estábamos convencidos de que a la semana iban a estar absolutamente desaparecidas las imágenes bajo los grafitis, porque además en esa zona de Spring Street hay un colegio muy grande. Entonces instalamos el primer set y pasaron los días y nadie las había tocado. De hecho, la muestra duró 2 meses y no tuvimos que nunca reemplazar los pósters. Wow. O sea, en plena época de grafitis, nadie tocó un solo póster. Interesante. Y eso fue en ese momento un choque para nosotros. No lo podíamos creer. Y yo iba a la estación casi todos los días para ver cómo funcionaba. El tipo que hacía entrar a la gente ya me conocía, así que no me dejaba entrar sin pagar, entonces yo me saltaba el sistema y nos transformamos en amigos, y poco a poco, poco menos que se transformó en mi caja, en mi correo postal. La gente me dejaba mensajes con él y me lo entregaba cuando yo pasaba en la tarde después del trabajo y venía a ver la estación. Pero eso fue lo más sorprendente, de que la gente, sobre todo los estudiantes, trataron la obra con mucho respeto. Yo creo que de alguna manera captaron lo que yo estaba tratando de hacer y por eso no la maltrataron. Qué lindo, qué interesante lo que cuenta. Lamentablemente ya estamos casi, para variar, quedándonos sin tiempo, pero hay una última obra que me gustaría compartir y dialogar y mostrar, que es una obra que Alfredo hizo el año 1995, o sea, todas las obras que hemos comentado antes son obras de los 80, pero que tienen la misma vigencia que tenían en los 80, y que si ustedes van al sitio web de Alfredo, pueden darse cuenta que esa insistencia en investigar un tema y hacerlo visible a partir de distintos tipos de formatos, habita en su obra hasta el día de hoy. Pero hay una obra que tiene relevancia hoy día y siempre, hoy día y ayer, hoy día y siempre, que es este tríptico que hace Alfredo el año 1995, que llama Life Magazine, abril 19, 1968, y que es la apropiación de una fotografía que él extrae de Life, que documenta el funeral de Martin Luther King Jr., el año 1968. Un activista de los derechos civiles que marcó la época de los 60 y sus secuelas, y que hoy día no es que esté más vivo que nunca, sino que sigue estando vivo con los eventos contingentes de George Floyd.
Entonces el funeral de Martin Luther King se transformó también en una protesta, como estamos viviendo hoy día. Y quizás tú, Alfredo, puedes comentar más sobre esta obra que está en varios museos, el Smithsonian American Art Museum, que es un lugar interesante, ¿no? El Smithsonian American Art Museum no es cualquier museo, sino que es el Museo de Arte de Estados Unidos, y ellos tienen tu trabajo, o sea que sí te consideran americano, o sea que las cosas sí pueden estar cambiando. No sé si quieres comentar sobre esta imagen tan relevante ayer, hoy y siempre. Sí, en los años 90 me dediqué muchísimo a analizar la prensa norteamericana y en particular la revista Life, que fue creada en el año 36 para justamente traer el mundo a Estados Unidos. Tenían una gran cantidad de fondos para enviar a periodistas y a fotoperiodistas a fotografiar el mundo, y hacían unos reportajes extraordinarios en esta revista Life, a la cual estaban suscritos millones de personas en Estados Unidos. Y el objetivo era justamente traer el mundo, mostrarle el mundo. Yo hice una obra que se llama Searching for Life, Searching for Africa in Life, Buscando África en Life Magazine, donde tenemos las 2.225 portadas de Life Magazine del año 36 al año 96, y el título de la obra lo dice todo: Buscando África en Life. Porque lamentablemente, si uno busca las portadas, la analiza una por una, se va tal vez descubrir 5 o 6 portadas dedicadas a África, y la mayoría son de animales. Entonces África, el continente africano, era el punto ciego de este país. Lo ignoraron por completamente. África era invisible. Y a partir de esa obra creé otras obras con Life Magazine. Y así fue como cuando un día analizo la revista del 19 de abril del 68, donde reproducen en página doble la foto más importante del funeral de Martin Luther King, sacada por Gordon Parks, que es un extraordinario fotógrafo afroamericano. Y claro, no dejó de llamarme la atención que muere Martin Luther King y que a su funeral, este es un hombre que prácticamente cambió el mundo, que tuvo una presencia en la cultura norteamericana, pero extraordinaria. Simplemente en esta foto aparecen muy poca gente que no sean afroamericanos. Entonces decidí hacer un comentario sobre el tema, digamos, racial en Estados Unidos, que siempre me chocó desde el momento que llegamos en el 82, que es una cosa que está latente en toda la sociedad norteamericana, el trato, digamos, entre blancos y negros. Y entonces en la primera foto reproduzco la revista tal cual, las 2 páginas abiertas. En la siguiente está la foto original en el fondo. Se alcanzan a ver las siluetas, pero le pongo un circulito negro a todos los afroamericanos, que son la mayoría absoluta. Y en el tercer panel indico algunos pocos de los blancos que habían asistido al funeral. Y eso yo lo hice para mí, para expresar mi shock ante esa realidad. O sea, incluso en este momento tan grave de la historia de Estados Unidos, que ha sido asesinado Martin Luther King, hay tan pocos negros que están allí, blancos que están allí para conmemorar y celebrar la vida de Martin Luther King, que fue uno de los héroes de los años 60 y del 68, con la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Y bueno, la realidad que vivimos hoy se ve perfectamente reflejada en esta obra, aunque por primera vez me encuentro optimista, en el sentido de que si uno mira la masa de gente marchando, y ayer estuve marchando con ellos, si uno analiza estas marchas
y hay miles de fotos en la prensa, uno se da cuenta la cantidad extraordinaria que hay de gente joven y de gente que no es afroamericana. Son latinos, que son asiáticos y que son blancos. Entonces, a nivel de juventud, hay una solidaridad extraordinaria que supongo, que espero que con el tiempo va a cambiar el mundo. Y esto yo no lo había vivido antes en este país. Por lo tanto, estas protestas que estamos viviendo hoy, digamos, tienen un signo altamente esperanzador. Me parece muy interesante también la relación de Martin Luther King, su pensamiento con la fotografía. Él dijo en uno de sus discursos finales, cuando ya la lucha de Martin Luther King no era solamente una lucha racial, no por la inclusión, sino por el respeto, por la dignidad de los sujetos afrodescendientes. Él dice en uno de estos discursos finales, cuando su lucha no es solamente racial, sino que también es una lucha anticapitalista. Al final, antes de morir, él también estaba interesado en combinar, muy a la manera de Césaire, que pensaba la raza con el capitalismo como dos caras de una misma moneda, y también después lo repite Quijano, o sea, van juntas. Él escribe "Imprisoned in a luminous glare", que estoy preso en este resplandecor. Y es interesante como gente como Gordon Parks, por ejemplo, fotógrafos afrodescendientes que documentan el movimiento de los derechos civiles, también resignifican la fotografía, y la resignifican como un medio con la capacidad de producir discursos políticos raciales. Y eso comienza en esa época, o sea que no es solo ellos entienden, ellos entienden la capacidad de la fotografía para dinamizar los discursos del status quo, para interrumpirlo, pero también resignifica la fotografía en sí misma, como un espacio, como una plataforma, como un medio que sí también puede resignificarse como una protesta racial. Y la raza, nuevamente, no es algo que se pueda desligar del capital, y la raza, la raza no se puede desligar ni del capital ni de la colonialidad, desde un punto de vista más amplio. Es un memorial este trabajo tuyo, es un memorial porque, como muchos trabajos tuyos, ¿no? Que tú no los vienes pensando por mucho tiempo, no los haces directamente cuando se muere alguien o algo, o un movimiento, por ejemplo, sino que los haces después. El memorial como algo que en el fondo visibiliza que que con la muerte no dejan de vivir esos ideales. Entonces, ese memorial que hace muchos años después, del año 96, sigue tomando relevancia hoy día, y la toma en el sentido que tú decías, ¿no? Que ya no son pocos los cuerpos blancos o los otros cuerpos, ¿no? Que participan de estas marchas en un sentido muy impresionante de solidaridad. Que no es un sentido que resalte la compasión, sino que más bien la solidaridad, de saber sentir con el otro, no por el otro. Y eso está visible en tus obras, que en el fondo, no voy a decir la palabra trascienden, porque es una palabra muy moderna, muy occidental, sino que visibilizan tus obras en el tiempo, y con el tiempo, la repetición de esos parámetros. Y hoy día pareciera haber esa solidaridad, que no es una solidaridad compasiva, sino una solidaridad que sí visibiliza la conciencia social, digamos. Yo creo que voy a tener que pararlo acá, porque ya llevamos 1 hora, no sé si nos dé tiempo para hablar de la última. Dale, tranquila, terminen y abrimos algunas preguntitas del público. Sí, no, con Alfredo habíamos comentado que solamente también para ampliar la conversación a trabajos hechos más recientes, como esta obra que se llama Shadows, donde Alfredo se apropia de una imagen capturada en Nicaragua por Cohen Westing,
y ahora yo creo que tú la puedes explicar antes de yo pasar a la otra imagen. Sí. Uh-huh. Bueno, esta obra se llama Shadows y es la segunda obra de una trilogía sobre el poder de las imágenes. La primera se llama El sonido del silencio y esa era una fotografía de Kevin Carter, un fotoperiodista sudafricano, y era una foto sacada en el Sudán. Esta es una foto sacada en Nicaragua, en América Latina, por Koen Wessing, que es un fotógrafo holandés. Estas dos mujeres se acaban de enterar de la muerte de su padre, matada por los guardias de Somoza, otro gobierno militar, otra junta militar auspiciada por Estados Unidos en América Latina. Y es una foto extraordinaria. Koen Wessing era un fotoreporter de los clásicos, de la época del oro del fotoperiodismo. Él sacaba fotos en blanco y negro. Él iba a un lugar y tenía apenas 1 o 2 rollos de fotos, o sea, sacaba 72 fotos en 3 semanas. Y no tenía una cámara como las de hoy, que son digitales y automáticas, donde el fotoperiodista saca 300 fotos al mismo tiempo con la ilusión de captar un momento especial. No, acá él esperaba justamente ese momento decisivo del cual hablaba Cartier-Bresson. Y aquí él esperó y captó este momento muy extraordinario donde estas dos mujeres expresan el dolor de la muerte del padre. Y esa foto yo siempre la tuve como una de las fotos más extraordinarias del dolor humano que yo jamás había visto. Y yo quería hacer un homenaje a Koen Wessing y quería hacer una obra sobre esta foto para que la gente la viera. Entonces decidí contar la historia de esta foto con esta obra que se llama Sombras. Y la instalación consiste en 2 salas. Esta es la segunda sala, la sala, digamos, del clímax final. Pero antes hay otra sala donde hay 6 fotos que están en la secuencia, donde él sigue al cadáver del padre que ha sido matado y lo llevan a la casa de ellas. Y él observa la escena y después, y eso uno lo ve en 6 cajas de luz muy pequeñas, y después uno llega a esta sala y se encuentra con esta imagen que está siendo proyectada. Y después de algunos segundos, esta imagen sufre una transformación donde el background de la imagen se vuelve oscuro, se vuelve negro, y una luz inmensa viene del interior e ilumina estos cuerpos. Y es un punto de luminosidad extrema, que son exactamente 1 millón de watts. Por lo tanto, uno no puede, de hecho, mirar esta foto frontalmente. Y yo quería con ese gesto tratar de comunicar este dolor de estas mujeres, porque justamente las imágenes son importantes, las imágenes nos reflejan nuestra humanidad si es que alcanzamos a verlas, si es que alcanzamos a entenderlas. Por lo tanto, ese era el objetivo de esta obra. Y ahora estoy trabajando en la tercera parte de la trilogía, que será con una imagen, una fotografía sacada en Asia, porque quería tocar los 3 continentes, América Latina, África y Asia. Y va a ser un dispositivo obviamente completamente diferente a este o a The Sound of Silence, pero aún no he encontrado la imagen, por lo tanto ese dispositivo no ha sido diseñado. Lo esperamos con ansias. Quería comentar, agregar a esa narración de la imagen, bueno, que es muy interesante que a partir de una imagen se contextualice en el fondo la narrativa, la temporalidad, del momento en que 2 hijas se dan cuenta y lloran de manera brutal la muerte del padre, que es terriblemente asesinado por parte de los contras, ¿no? Que habían también sido muchos de ellos entrenados en la famosa Escuela de las Américas. Y esta estrategia de transformar esos cuerpos de esas mujeres con una identidad, con un rostro, habitando un espacio específico,
en Nicaragua, al volverse siluetas, se vuelven también cuerpos colectivos, ¿no? Cuerpos colectivos que nos recuerdan una y otra vez que la memoria de lo que ocurrió en los años 80 bajo el alero de Ronald Reagan en América Central sigue teniendo consecuencias. Sigue teniendo consecuencias que tienen que ver con temas de inmigración, con temas de raza, con temas capitales, con temas de discriminación. O sea que la silueta de estas mujeres hablan de ese dolor colectivo. Son ellas y son muchos. Y eso también tu trabajo lo toca en esta y en otras obras, de una manera muy sensible y muy activa. No solamente la imagen al volverse silueta enseguida nos cuesta ver, sino que también nos obliga, en el fondo, pero nos obliga, nos invita, es una palabra más, yo creo, más adecuada, a participar de esa historia que aunque haya ocurrido en Nicaragua, de alguna manera también toca a otras localidades en este pluriverso, en el contexto colonial. Muy bien, Florencia, muchas gracias. Y también esta obra se conecta con una obra que hice en el 2010 en Santiago de Chile, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que se llama La Geometría de la Conciencia. Ahí donde por primera vez ve estas siluetas sin caras iluminadas. Y consiste en un subterráneo donde también el espectador sufre una experiencia lumínica de oscuridad y de luz, y cuando se encuentra iluminado también es por una cantidad enorme de luz, por unas 600 siluetas de las víctimas de Pinochet, los famosos desaparecidos, pero entre ellos también había gente fotografiada en las calles de Santiago, gente viva. Y entonces nos iluminan todas juntas estas siluetas. Y la idea en esta obra era sugerir de que un memorial no tiene que ser un lugar donde ponemos a los muertos y nos olvidamos de ellos, como casi lavándonos las manos. No, yo quería que este memorial fuera para los vivos y los muertos, todos juntos, para pensar un futuro mejor. Entonces, es allí donde probé por primera vez este sistema de las siluetas iluminadas y lo apliqué entonces en sombras 4 años después. Bueno, yo creo que ahora voy a dejar de compartir mi pantalla porque son ya las 4:42 y nos pasó un poco del tiempo. Ahí. María Paz. Yo creo que ahora podemos abrir la conversación a María Paz y a los que nos acompañan. A todos los que nos acompañen, algunas preguntas que nos están haciendo, sí nos pasamos un poco del tiempo, pero definitivamente valió la pena. Tengo una pregunta de Dominga Ortúzar. Alfredo, el proyecto Ruanda y el proyecto A Logo for America resuenan hoy muy particularmente a propósito de lo que está ocurriendo en el mundo en relación al crimen de George Floyd y su repercusión mediática. Surgen nuevas preguntas y cruces entre color, raza y territorios. ¿Cómo crees que estas dos obras, realizadas hace décadas, se actualizan en el contexto actual? Mira, Ruanda fue una tragedia de proporciones incalculables. Es decir, 1 millón de personas fueron asesinadas en menos de 100 días, cuando la comunidad internacional miraba hacia otro lado. Y la única explicación que yo tengo, aparte de las explicaciones oficiales de que no había ningún interés estratégico en Ruanda, de que no tenían petróleo, no tenían diamantes, etcétera, etcétera, a mí no me sirven esas explicaciones. La única que yo
veo como posible este racismo que existe en el mundo entero. Es decir, en mi trabajo de los años 90 con Life Magazine y otros proyectos de ese tipo querían demostrar eso, que vivimos en un mundo profundamente racista. Y los medios de comunicación reflejan perfectamente ese racismo. Y lamentablemente, a cada vez que ocurre otro acto racista, tenemos la ilusión de que esto va a provocar un cambio. Y el cambio nunca viene. Es decir, nunca viene. Ahora de nuevo estoy con ilusiones porque veo estas masas solidarias de gente joven, de todos los colores, protestando, incluso cuando están siendo atacadas por el ejército norteamericano, porque tenemos a alguien en la Casa Blanca que es un payaso violento y peligroso. Incluso ahora que estoy lleno de ilusión por justamente esta masa joven solidaria, no sé si esto se va a convertir en un cambio radical en la política. Necesitamos de una nueva política y tal vez una nueva generación de políticos, porque definitivamente mi generación y la política de mi generación ha fallado estrepitosamente. Y por lo tanto tenemos que esperar la nueva generación de políticos en este país y en el mundo entero que cambien nuestra realidad. Alfredo, nos pregunta Santiago Peláez. ¿Por qué Nueva York se vuelve un espacio predilecto para las obras, para las intervenciones, perdón, si la obra de Alfredo Yar es tan crítica con la postura de Estados Unidos frente a Chile y los demás países latinoamericanos? Bueno, es justamente por eso que es importante crear esta obra aquí también, no solamente aquí, pero a mí me parece importante crear lo que llamo cracks en el sistema. Son pequeños cracks, pequeñas aberturas, llevar a gente a pensamientos, a ideas que no tienen o que no han tenido, llevarlos a lugares conceptuales que no conocen. Eso es lo que a mí me interesa, por eso que me parece importante intervenir aquí también. Y la otra razón es que el espacio público, lamentablemente, ya no existe. El espacio está dominado por el gobierno y por empresas privadas. Por lo tanto, a cada vez más se está reduciendo el espacio público. Por lo tanto, cuando uno hace una intervención pública en este espacio público que está desapareciendo ante nuestros propios ojos, es una manera de reivindicar el espacio para que se vuelva público de nuevo. Por lo tanto, yo creo que por esas dos razones insisto en hacer intervenciones públicas en esta ciudad, en este país. Alfredo, nos pregunta Sandra Rengifo. A propósito de la reflexión de Rancière sobre el rumor que hay muchas imágenes y entendiendo que es un rumor que se transforma hoy en día, ¿podemos realmente hablar de una política de la imagen en las redes sociales digitales? ¿Cómo abordarla teniendo en cuenta la dinámica de fragmentos de contenidos en redes? Es una buenísima pregunta y mi respuesta va a ser muy honesta. No lo sé. Simplemente no lo sé. La verdad es que esta nueva tecnología de las redes sociales han tomado el mundo y creo que todavía la estamos entendiendo o tratando de entenderlas. El efecto de Facebook, el efecto de Instagram, el efecto de YouTube, etcétera, etcétera, está cambiando nuestras vidas y la verdad es que es una especie de sistema, de network que funciona y se crean miles de burbujas
algunas de ellas conectadas entre sí, otras no. Y creo que el potencial es enorme, pero aún creo que no las dominamos y nos dejamos controlar por ellas, nos dejamos influenciar por ellas. Y la verdad es que todavía hay una especie de neblina ante ellas. Por lo menos es así que yo me siento enfrente a ellas. Por el COVID-19, siento de que el Internet está finalmente cumpliendo con su promesa original de juntarnos a todos en el mundo. Gracias a este tipo de situaciones con Zoom o con WebEx o con Google Meet y tantos otros sistemas de comunicarnos a distancia. Esto me parece que es finalmente la concretización de lo que el Internet prometía, y digamos por el lado positivo. Pero también hay ángulos negativos que están fuera de control. Y entonces que aún no sé exactamente cómo podemos funcionar dentro de ese sistema. Y en eso estoy. Tenemos una pregunta de Serena Ambrosio. ¿Cómo te enfrentas a la condición problemática de los canales de financiamiento de estas obras de artes que a veces contribuyen a la construcción de lo que tú mismo atacas y criticas? Ejemplo, el Guggenheim. Una buenísima pregunta, sí. Yo creo que cada artista, y en mi caso también, tenemos que tener una línea roja. Una línea roja que no podemos pasar. Y yo desde el comienzo de mi carrera he tenido esta línea roja. Y yo he rechazado financiamiento de exposiciones, sponsors, etcétera, etcétera. He rechazado ventas a ciertos coleccionistas, a ciertas instituciones. O sea, yo he hecho todo lo que he podido justamente para enfrentar ese dilema que ella menciona. Es un problema real, no hay duda. Y en algunos casos son casos límites, donde uno tiene que decidir cuáles son los pros y cuáles son los contras de esos casos. En el caso del Guggenheim, o del MoMA, o del Whitney, que son todos museos que tienen a veces financiamiento bastante sospechosos, uno tiene que preguntarse, hacerse la pregunta siguiente. ¿Cuál es el precio de estar allí o no estar allí? Estar allí es aceptar, digamos, estos fondos sospechosos, pero tener acceso a una audiencia de miles y miles de personas y tener una cierta validación por instituciones que me ponen en una posición, digamos, de privilegio y de visibilidad. O decir, no, yo rechazo este tipo de financiamiento y me hago invisible en ese lugar. Esa es la línea roja que cada artista debe decidir en su momento. Yo la tengo muy clara y en cada exposición a la cual participo, mi galería me informan, me dicen, bueno, esto viene de aquí, va a ser acá, estas son las instituciones, estos son los sponsors, ¿qué hacemos, Alfredo? Y lo mismo con ventas de obra. ¿La quieres vender o no la quieres vender? Por lo tanto, yo siempre he tenido esta actitud crítica con respecto a esto y tengo que decir cuáles son los beneficios y cuáles son los problemas, digamos, negativos de tomar esa decisión. Seguramente he cometido muchos errores por un lado o por el otro, pero estoy aprendiendo. Y yo quiero agregar a esto que, bueno, una excelente pregunta, y que hay, pero al aceptar exhibir en algunos de esos espacios, o sea, todos los espacios, incluso Alfredo antes hablaba del espacio público como un espacio que ya no existe, o si lo conectamos a la pregunta sobre lo digital, como ese espacio que también, o sea, puede ser hoy día fructífero, pero está lleno de publicidad. O sea, habitamos un espacio que en sí mismo ya tiene un dueño, el espacio digital, el espacio público, el espacio museal, algunos más evidentes que otros, algunos con sponsors más evidentes que otros, pero estamos en ese ambiente. O sea, una situación radical sería convertirse en granjero.
pero me interesa pensar que en la historia del arte muchas de las contribuciones más interesantes de cómo justamente criticar esa relación entre arte y mercado ha sucedido en esos lugares más, más complejos, como por ejemplo la American Society. Estoy pensando cuando Juan Downey puso una anaconda, y uno de los, y la American Society en esa época, la galería dependía de Rockefeller, que tenía una empresa minera que se llamaba Anaconda, donde se extraían los recursos y que ellos también fueron grandes aliados del régimen militar. Entonces, Downey lo que hace es ocupar ese espacio para justamente criticarlo. Lo mismo hizo Diego Rivera en el famoso mural también en Rockefeller. Son espacios que de una manera como más evidente visibilizan ese mercado, pero ese mercado constituyente, no solamente de los espacios del arte como el MoMA, etcétera, sino que de la vida en que vivimos. Y lo mismo la raza, es constituyente de la modernidad que habitamos. Entonces creo que justamente es interesante, bueno, obviamente hay, estoy completamente concuerdo con Alfredo, que hay obras que, claro, no se podrían vender a tal persona por ser tan evidente, pero lo cierto es que la modernidad, el mundo que habitamos, es un mundo capital y es un mundo racial. Y lo interesante es cómo estas manifestaciones hoy día están haciéndolas más visibles, a partir de también de un momento muy evidente, que fue la muerte, que fue el asesinato de George Floyd. Es un ejemplo evidente, visible, drástico. Pero eso ocurre todo el tiempo y en todos los niveles. Sí, para completar la respuesta, bueno, esto es una pregunta que se me hace muy frecuentemente y tengo como 25 puntos para responder, por lo tanto voy a dar solamente el segundo punto. Es que todas estas instituciones no son monolíticas. Estas instituciones no son abstractas, están constituidas por gente, seres humanos. Y dentro de esta institución hay muchos seres humanos que están contigo. La mayoría, de hecho, están contigo. Por eso que las obras terminan en ese museo. Porque a pesar de que tal vez a un par de financistas o sponsors de estas instituciones son, digamos, de origen sospechoso, la verdad es que la mayoría de la gente, las personas que trabajan en instituciones, están con nosotros. Y al fin y al cabo, estas son instituciones públicas que pertenecen a todo el mundo, al público que las visita, a los cientos de miles de visitantes al año que las visita. Por lo tanto, repito, tenemos que medir las consecuencias también de decir que sí o decir que no. Y en este caso a mí me parece que decir que sí tiene mucho más beneficios que decir que no. Pero es una pregunta que me persigue siempre, no hay duda. Yo estoy tristísima porque les voy a hacer la última pregunta del día de hoy. No me quiero desprender de este espacio. Marco Cortés nos pregunta: ¿el fotoperiodismo parece aún presentarse como el reflejo de la realidad? ¿Cómo crees que los espectadores pueden entender que las imágenes también interpretan y crean mundos en lugar de ser solo un reflejo? ¿Tiene que esto que ver con el contexto que acompaña las imágenes, con la imagen misma? Así es, la respuesta está en la pregunta. El contexto lo es todo. El contexto lo es todo. Y esa es la crítica que yo le hago a la mayoría de los medios de comunicación. Estas imágenes extraordinarias, producidas por fotoperiodistas de talento extraordinario que han arriesgado su vida para ir a estos lugares a quien a nadie le interesa, para traernos estas imágenes realmente extraordinarias, están perdidas en un mar de consumismo. Y ese es el problema. Se decontextualizan estas imágenes. Hojeamos unas revistas, un periódico, la televisión, y nos enfrentamos a una publicidad de esto, una publicidad de otro, y de repente aparece esta imagen, un par de palabras, un par de líneas, y pasamos a otra publicidad y a otro sujeto, otra idea, otra destinación, etcétera, etcétera. Entonces,
Yo creo que la falta de contexto es el que mata la imagen. Yo siempre he soñado en crear un periódico que justamente contextualice las imágenes y que respete las imágenes, que las permita ser, que ayude a las imágenes a comunicar lo que están tratando verdaderamente de comunicar. Y ese periódico lamentablemente no exista, sería una empresa titánica. Y obviamente no se encontraría, digamos, capital de fondo para crear un periódico así, porque sería un periódico absolutamente subversivo, digamos, crítico de la realidad que nos toca vivir. Pero eso creo yo que es la respuesta, tratar de contextualizar mejor las imágenes que producimos. Florencia, ¿quisieras agregar algo? No, bueno, quizás como más desde el punto de vista biográfico, historiográfico, que resaltar la educación de Alfredo como arquitecto. Creo que él nombró en varias ocasiones, él nunca, no sé si se dieron cuenta, pero siempre era nosotros, nos pasó, hicimos la práctica colectiva del taller, que es una práctica adquirida de la disciplina de la arquitectura, donde el contexto viene a ser el que determina el tipo de problema, edificación, que el proyecto en el fondo. Entonces me parece que es importante también relacionar, en el fondo, a nivel más amplio, pensar las artes visuales más allá de las artes visuales, expandir las disciplinas, pensar transdisciplinariamente. Y creo que la obra de Alfredo visibiliza eso, un arquitecto que también se formó en cine, que ganó el premio fotografía cuando está haciendo instalaciones, pensar el arte más allá del formalismo también occidental, y eso en el fondo lo que nos lleva a conversaciones mucho más amplias, como por ejemplo entender la importancia del contexto. Creo que es importante resaltar eso en la obra y también en la formación de Alfredo. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Alfredo, Florencia, de verdad ha sido muy, muy enriquecedora esta conversación esta tarde. Muchísimas gracias en nombre de Arbo, de la Cámara de Comercio de Bogotá, por habernos acompañado esta tarde. A todos los participantes que nos acompañaron en la tarde de hoy. Por supuesto, si quieren consultar esta charla, estará disponible en la página de la Cámara de Comercio, ccb.org.co, y también en arbo.co. Por favor, sigan consultando toda la programación de charlas, de conversatorios que seguimos poniendo a disposición de nuestras audiencias. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Adiós.